Buenos días, gracias por venir nuevamente hasta la montaña. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con la gente que sigue en las redes sociales este lindo programa. Muchas gracias. Vamos a mostrar la comparativa de los tres primeros lugares. Tenemos ya preparada justamente lo que muestran las últimas tres encuestas. Ahí está, gracias. Tanto la de Unitel, la del Deber y Cadena A, Red 1, los dos medios publicaron ayer, es de Captura Consulting. Alianza Unidad en las tres está en primer lugar, en una con 19.1, en la otra más fuerte 24.02, 19.06. Tuto Quiroga en segundo lugar con 18.04, 22.07, 16.6. Y Andrónico Rodríguez en tercer lugar en una 14.2, 14.69, 13.7. La tendencia se repite, las cifras varían un poco, pero ¿ya podemos hablar de que es algo ya cerrado esto? No, en absoluto, todo lo contrario. El dato más importante que normalmente no lo ponen, como en este caso, es el dato de, primero, la dureza del voto, y segundo, el número de indecisos, blancos y nulos que existen, ¿no?, todavía en las encuestas. Hay una pregunta que siempre se hace, que se le pregunta a la gente cuán segura está de su voto, ¿no? Hasta donde yo sé, en todas estas encuestas, más del 50%, en algunos casos más del 60% de la gente afirma que no está completamente segura de su voto. Sí, en el caso del Deber creo que era 70%. Así es. Entonces, eso te dice que el electorado todavía está indeciso, con un nivel de incertidumbre bastante alto. Además tienes que sumarle eso, ahora sí está en la pantalla, los blancos, nulos e indecisos, imagínate, ¿no? Ahora, en el caso de la de ayer estábamos cerca ahí está, del 30%, ¿no? Claro. Si le sumas 15 más 10, 25 más 3, 28, 28 y tantos, 28, 5. Ricardo, ¿no? en su experiencia, ¿esto es habitual? No, normalmente a 45 días de las elecciones ya deberíamos tener un electorado mucho más seguro, sobre todo el dato de la seguridad del voto, ¿no? Debería más o menos el 70, 80% de la gente estar segura de su voto. Y en el nivel de indecisos, blancos y nulos debería haber bajado ya a un nivel del 15% en total. O sea, ¿no? la mitad de lo que está ahora. La mitad de lo que está ahora. Entonces, sí, es que estamos en una elección todavía con mucha incertidumbre. Imagínate, estamos casi a 45 días y no sabemos todavía qué candidatos van a estar en la papeleta. No sabemos si el señor Jaime Dum va a ser candidato a la presidencia. Lo vamos a saber, creo que entre mañana y pasado, ¿no? No sabemos finalmente quién va a ser el candidato a vicepresidente, el señor Johnny Fernández, o si va a ir el señor Johnny Fernández de candidato a la presidencia. En fin, estamos a ese nivel de incertidumbre. En el caso de Johnny, digamos, no va a variar mucho la cuestión, pero en el caso de Dum puede ser importante el que entre o no entre. Eso hace que el electorado esté todavía muy indeciso, muy líquido, como se dice en la jerga, ¿no? Es decir, que diríamos que entre los indecisos, entre nulos y blancos, puede atribuirse esa gran cantidad a, por ejemplo, votantes de Jaime Dum, que no, si no está Jaime Dum, ahí están totalmente indecisos. También podríamos incluir ahí a la categoría del evismo, digamos, los seguidores del expresidente Evo Morales. Sí, todos esos factores. Yo creo que en esa masa de gente, y mucha gente que dice ahorita que va a votar por Samuel, por Tuto, por Manfred o por cualquiera, podría cambiar también su voto por Dum o por otro candidato, en caso de que esté. Por eso es que es tan gelatinoso todo, ¿no? Entonces, sí, este nivel alto de incertidumbre, de indecisión, se debe a que no tenemos clara todavía la figura a 45 días de la elección. ¿De qué manera este tipo de encuestas, por ejemplo, pueden convertirse en ciertos que incentivan a que la gente empiece ya a definir por un candidato, o es muy pronto todavía? No, ese es un mito. Hay un mito que lamentablemente no lo podemos
desechar, a pesar de los esfuerzos de 50 años de investigación en comunicación política, que es el mito del voto a ganador, ¿no? Existe el mito de que la gente vota por el que va adelante, porque eso es absolutamente falso. La investigación a través de, como te digo, de 50 años ha demostrado que no existe aquello. No, las encuestas no inciden en el voto, o sea que se equivocan quienes creen que publicando encuestas van a generar adhesión a uno u otro, ¿no? En algunos casos más bien es contraproducente, porque cuando hay mucho exitismo, cuando hay mucho triunfalismo, más bien se relaja el equipo de campaña, ¿no? Ya la ganamos. Ya la ganamos, y el otro, más bien el que está segundo, se redobla sus esfuerzos. Ese es el único efecto que a veces causa, digamos, la publicación de encuestas. Pero esa idea tan metida que está en la cabeza de alguna gente, de que la gente vota por aquel que va primero, es una idea completamente equivocada. ¿Le parece, Ricardo, si vamos revisando rapidito y usted, mientras van pasando los slides, vamos charlando un poco la comparativa de cada uno de los candidatos? Arrancamos con, Samuel Doria Medina, me imagino, que es el puntero en las 3 encuestas. Vamos a ver la comparativa, el comportamiento, diríamos. Un Samuel que ahí está. ¿Es primera vez que Samuel encabeza encuestas en su historia como candidato, Ricardo? ¿Se acuerda? Hasta donde me acuerdo, sí. Sí, hasta ¿no? donde me acuerdo. Es el mejor momento de Samuel, es el mejor diríamos. momento de Samuel. Bueno, no tanto en porcentaje. En 2014 Samuel Doria Medina obtuvo casi 25%, ¿no? Obtuvo 24% de los votos al final. Pero, digamos, en materia de encuestas creo que la primera vez que lo veo en tan buena posición. Por supuesto, todos tienen opción a crecer, o este ya sería el techo. Bueno, eso es muy difícil saber, no es muy difícil establecer, te digo, por esta característica que tenemos en este momento del electorado. Pero da la impresión de que ya están mucho tiempo en campaña, ¿no? Tanto Samuel, Tuto como Manfred están casi un año en campaña. Uno podría pensar que están muy cerca de su techo, sí. Vamos a ver el segundo lugar. Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, muy fuerte en Santa Cruz, gana tanto en las encuestas de Unitel como el Deber, gana en Santa Cruz, pero en la de ayer no gana Santa Cruz, Tuto Quiroga, pese a que toda su artillería la lanzó prácticamente a Santa Cruz, dejándole el occidente a Samuel, donde sí parece que ha permeado bastante bien. Sí, da la impresión de que, bueno, también Tuto Quiroga parecería que está llegando a su techo, como decía, pero con tendencia más bien a bajar, ¿no? Eso es lo que se ve, pero como digo, eso es muy relativo en los marcos del tipo de contexto electoral en el que estamos. Vamos con el tercer lugar, Andrónico Rodríguez, que en este caso hay una comparativa también que, si bien no forma parte del cuadro, pero versus la primera encuesta que lanzó Captura Consulting para la Red 1 también, le daba primer lugar a Andrónico Rodríguez con el 18%, 4.6% menos en la segunda encuesta. Esta caída se puede atribuir a esta tensión que ya hay ahora más visible con el evismo, diríamos. ¿De qué manera el silencio de Andrónico Rodríguez hasta ahora también le va a jugar en contra o a favor? Sí, yo creo que él es el más perjudicado por la incertidumbre ahorita, ¿no? Justamente por lo que acabas de decir. Pero a mí me da la impresión de que él está muy confiado en que a medida que pasen los días y quede absolutamente claro que Evo Morales no va a estar en la papeleta, que no va a ser candidato, sus números van a mejorar ostensiblemente, ¿no? Yo creo que él sabe y está muy claro de que el neopopulismo autoritario va a concentrar su voto en torno a él, que va a haber una especie de voto útil en torno a su candidatura y de que estas cifras son realmente indiciarias y que él sí, mucho todavía por crecer. Paradójicamente, el 2019, el 2020, desde, diríamos, la oposición se hablaba esto del voto útil, ¿no? Y del concentrémonos en apoyar a Carlos Mesa el 19, bueno, Carlos Mesa también el 20, y ahora, paradójicamente, 5 años después o 6 años después también se habla del voto útil, pero diríamos desde el oficialismo.
Es decir, al final los votantes de Johnny Fernández, que acabó siendo del Movimiento Nacional Popular, pese a que su historia no necesariamente es a ese lado, ideológicamente hablando, pero de Eva Copa, de Eduardo del Castillo, acabarán votando casi por resignación, digamos, por mantener un bloque medio unido o fuerte. Sí, más que por resignación, por interés, ¿no? Porque ellos tienen muchos privilegios que conservar. Las corporaciones sindicales, que son las que conforman el neopopulismo autoritario, son muy pragmáticas, ¿no? Y con toda seguridad van a concentrar el voto en torno a Andrónico Rodríguez. Entonces, es de esperar que esta candidatura, a medida que pasen los días, se vaya fortaleciendo. Vamos con el cuarto lugar, que es Manfred Reyes Villa, que él sí que se podría decir que su equipo de trabajo con las primeras encuestas resultó muy exitista y dijeron, ya está, volvemos a tomar las medidas de las cortinas de la residencia de San Jorge y resulta que no le va tan bien ya en las encuestas y no termina de despegar. Manfred, que hoy sacaron un comunicado desautorizando y mencionando que no creen en encuestas. Sí, bueno, suele suceder, ¿no? Cuando la encuesta no te favorece, la denigras, y cuando te favorece, la enalteces, ¿no? Pero bueno, yo creo que Manfred está ocupando un lugar, ¿no es cierto?, un espacio en el centro político. Él ha tratado de expandir, de extender. Lamentablemente no le ha ayudado el contexto. El contexto continúa siendo un contexto de polarización, un contexto en que favorece a los extremos, ¿no? Y que desfavorece a la posibilidad del centro político. Entonces, eso es lo que más le ha perjudicado en términos estructurales a Manfred, independientemente de los errores de campaña que ha tenido. Ha hecho una campaña muy tradicional, parece una campaña de los años 90, ¿no? No es una campaña creativa que haga uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que trabaje con las nuevas herramientas, en fin. Todas esas cosas en conjunto han hecho que sus posibilidades sean menores ahora. Llama la atención también que en la papeleta hay 4 autoridades subnacionales, ¿no? 3 alcaldes en gestión ahora y un exalcalde que es Rodrigo Paz. Y un presidente del Senado. Y un presidente del Senado, pero digo por la cuestión territorial, que los alcaldes ni en sus distritos ganan, salvo Manfred. Los otros no ganan en sus distritos. A Johnny le va muy mal en Santa Cruz según las encuestas, a Eva Copa en La Paz, siendo la alcaldesa del Alto, le va muy mal, y Rodrigo Paz en Tarija realmente es casi inexistente. Bueno, yo hace un par de semanas ya alerté a la opinión pública y a ustedes, a los comunicadores, de que no se tomen en serio las cifras departamentales, las cifras por departamento, porque el margen de error es demasiado alto. Inclusive sugería al Tribunal Supremo Electoral que prohíban la difusión de estas cifras, porque confunden a la gente en lugar de informarla y aclararle. El margen de error a nivel nacional es aceptable, es 2.2%, hasta 3% es aceptable, está muy bien, pero el margen de error por departamento va de 7 a 10%. O sea, eso quiere decir que un candidato que aparece con 5 podría tener 15 o podría tener 0, ¿no? Entonces, no, es absolutamente absurdo, no puedes tomar en cuenta ese dato. O sea que por ejemplo, en Cochabamba, tienes a Manfred con 18 y al otro con 12, podría estar completamente invertido. O sea, el margen de error es demasiado grande. Entonces, no se tomen en serio ni ustedes ni la opinión pública. Los datos departamentales no son confiables y no deberían ser publicados. Bien, vamos con el siguiente candidato, con esta recomendación que nos daba Ricardo. Rodrigo Paz, justamente hablábamos de él, que lo ubican en un 5º lugar. Tuvo bastantes problemas para arrancar la campaña, pero bueno, ya está justamente como candidato, ya tiene su acompañante de fórmula, que después vamos a hablar de los vicepresidentes, porque hay un cuadrito. Rodrigo Paz, 6.3. Él también arrancando, diríamos, ¿este es su piso? Sí, yo creo que es muy sorpresivo su porcentaje, y creo que para todo el mundo completamente atribuible a su candidato a la vicepresidencia. Yo creo que hubieran dado el batacazo y estarían en mucha mejor posición ahorita si Edman Lara fuera el candidato a la presidencia y Rodrigo a la vicepresidencia.
¿no? El hecho de que él esté con estos porcentajes que le van a dar una bancada importante, interesante, yo le atribuyo casi exclusivamente al impulso que le ha dado a su campaña el candidato vicepresidencial. Vamos a hablar de los vicepresidentes ahora. Vamos con el siguiente cuadro, por favor, la siguiente ubicación. Johnny Fernández, que está justamente ya en sexta posición o en séptima posición. Ahí, ¿no? Es una incógnita lo de Johnny Fernández. Y me sorprende también increíblemente sus números, pero me ratifico una cosa, el populismo tiene un sector, un tipo de voto que es bien irracional, que es absolutamente prebendal, que es absolutamente un voto de estómago, ¿no? ¿El populismo tanto de derecha como de izquierda? Sí, el populismo como tal, pero el populismo no es una ideología, ¿no? El populismo Claro. es una práctica política. Entonces, y este señor es el epítome del populismo, ¿no? Como era su padre, como era don Max Fernández. Entonces, hay una cantidad de gente que se adhiere a aquello, no por ideología, ni siquiera por afecto, ¿no? Se adhiere casi exclusivamente por razones prácticas, ¿no? Por razones pragmáticas. Vamos con la séptima posición, es para Eduardo del Castillo. Bueno, es casi el margen de error, 2.5, pero digamos, con estas cifras pierden la personería jurídica. Sí, el MAS. sin duda. Nunca arrancó así el movimiento al socialismo en encuestas, ni en las que peores números les daban. Sí, efectivamente, ¿no? Ahora, es un poco también por la forma como preguntan, ¿no? Tal vez si la encuesta fuera con papeleta y aparecería la papeleta del MAS, ¿no? Estos números se incrementarían de manera importante, ¿no? Ahorita seguramente solamente están preguntando por el nombre y Eduardo del Castillo es una persona absolutamente desconocida, ¿no? Pero desconocida, alguien que diríamos fue el ministro estrella de Luis Arce. Pero es que si supieras lo que cuesta hacerse conocer en política es tremendo, ¿no? No, es una persona relativamente en términos políticos desconocida. Y yo creo que preguntan Eduardo del Castillo y claro, no identifica muy bien. Cuando empiecen las encuestadoras a hacer encuesta con papeleta, ¿no? Que la vamos a tener a partir del 5 de julio, seguramente va a incrementar su votación, pero también va a haber el fenómeno de que la mayoría de esta gente va a preferir votar por Andrónico Rodríguez, ¿no? Vamos con la octava posición, Eva Copa, alcaldesa de El Alto, también números muy bajos, quien fue, diríamos, la revelación política del 2020 y el batacazo que dio en El Alto, tampoco logra, teniendo además de vicepresidente a Jorge Richter, que podría ser uno de los más hábiles vicepresidentes para entrevistas y trato con los medios. Sí, no, yo creo que es una candidatura fallida, una candidatura de emergencia que no debió haber existido jamás. Va a ir languideciendo, es mi pronóstico, no creo que ellos puedan superar estas cifras, es más, creo que de lo poco que están van a ir para abajo todavía. O sea, puede ser debut y despedida, porque perderían la sigla, ¿o no? Con toda seguridad, o sea, yo creo que no tienen ninguna chance. Vamos con el noveno lugar, que dan las encuestas, Fidel Tapia, bueno, este candidato que renunció, en realidad estaba guardando el espacio para Jaime Dun, que no se sabe, entre hoy y mañana, en teoría va a haber una respuesta. Jaime Dun puede ser el factor desordenador de todo de esta tendencia que muestran las encuestas. Sin duda alguna, yo creo que el ingreso de Jaime Dun a la carrera electoral va a ser un terremoto en este proceso. Y si no se produce, bueno, también va a tener consecuencias, ¿no? A dónde finalmente se irá esta gente que, como bien decimos, no aparece con Fidel Tapia, aparece en indecisos, aparece en nulos, en blancos, ¿no? A dónde se irán ellos es una incógnita. Claro, no es que hay una militancia de Nueva Generación Patriótica, en realidad ahí el factor sorpresa es Jaime Dun. Jaime Dun le saca votos de una manera vulgar a todos, incluyendo al campo nacional popular, podríamos decir, los descontentos del MAS.
Sí, porque la gente, a ver, hay que hacer una aclaración, la gente no vota ideológicamente, no vota porque es masista, antimacista, no, la gente vota por otras razones, por eso es que la misma gente que votaba por Evo Morales votaba por Rubén Costas para gobernador, o la gente que votaba por Evo Morales votaba por Bueno, Soledad Soledad Chapetón, Chapetón, en ¿no? el Alto, entonces la gente no tiene ese tipo de adscripciones, ¿no? Y en este caso, Dunn representaba la renovación. Entonces, le quita a todos por igual, pues le quita a Andrónico, le quita a Samuel, le quita a Manfred, le quita a Tuto, ¿no? Les quita, yo creo, a todos más o menos por igual. Casi un fenómeno, salvando las diferencias, de Chi en las elecciones del 2019, ¿no? Que realmente pateó el tablero, obtuvo un 9, casi 10%. Pero en lo del Chi era más explicable. El Chi obtuvo la mayor cantidad de votación, le quitó al MAS y le quitó en el altiplano aymara paceño, en las iglesias evangélicas. Yo tengo georreferenciado ese voto y le quitó prácticamente casi todo lo que obtuvo al MAS. Por eso es que esa gente retornó el 2020 con Luis Arce cuando ya abandonó a Chi. Bien, tenemos uno más, ADN, que es otra incógnita, que tampoco es que mueve mucho, digamos, no es gravitante, pero bueno, en la última medición no está porque su candidato renunció, aunque el candidato a vice se hace llamar el Milei boliviano, que es Antonio Sarabia, un economista, pero parece que no pega. No, en absoluto. También es una candidatura de esas que, bueno, siempre hay, ¿no? Estas candidaturas en elecciones, parece que hay gente que quiere tener su foto en la papeleta para después mostrar a sus nietos, he sido candidato, ¿no? Pero que no tiene ninguna incidencia en el proceso. Bien, ¿tenemos alguna comparativa más? Bueno, el de los blancos nulos que ya habíamos revisado. ¿Les parece si vamos a lo de vicepresidentes? Por favor, en los últimos minutos quisiera que hablemos eso, porque esta última encuesta preguntó respecto a cómo califican a los candidatos a vicepresidente y coincide con lo que mencionaba Ricardo, el efecto Edman Lara, ¿no? Que es muy activo en redes sociales, pega mucho en la gente joven y está encabezando esta encuesta con el 22.8%. Luego Juan Carlos Medrano, que es un concejal también muy activo en redes sociales en Santa Cruz, y bueno, ya de ahí van para abajo. Juan Pablo Velasco, que se creía que podía jalarle a Tuto algo, parece que más bien lo jaló, medio un poco un efecto ancla con el tema de sexy y otras declaraciones. Ricardo, ¿qué le dejan los vicepresidentes? Bueno, yo creo que refleja el nivel de reconocimiento, sobre todo, de los vicepresidentes. ¿A quién lo conocen más? Yo creo que si tú ves este ranking, es un ranking de reconocimiento. Es un ranking de Edman Lara es el más conocido de todos. Le sigue Juan Carlos Medrano, que tiene varios cientos de miles de seguidores en las redes sociales. Y así sucesivamente, ¿no? El Lupo, que hace un gran trabajo últimamente de promoción. Pese a que estuvo fuera años. Pero el último mes ha hecho un trabajo de promoción en las redes pues multimillonario, ¿no? Entonces yo creo que eso se está reflejando allá. Yo creo que refleja este cuadro más que algún tipo de adscripción, más de algún tipo de... refleja el nivel de conocimiento de cada uno de los candidatos. Llama la atención lo de Antonio Sarabia, ¿no? Que se creía podía ser, bueno, no lo conoce nadie. Pero que es como activo en redes, siempre está opinando en los medios. En un ecosistema muy, muy pequeño, ¿no? No, si tú ves su número de seguidores y ves sus interacciones, es realmente reducido, ¿no? Ahora, más allá del, digamos, del factor reconocimiento, es decir, cuánta gente conoce a los candidatos a vices, ya teniendo definidos los binomios, ¿aportaron en algo los vicepresidentes o realmente dejan mucho que desear? Yo creo que en algunos casos claramente, el caso de Edman Lara es indudable, ¿no? Es el factor que explica los números de Rodrigo Paz. Creo que el caso de Mariana Prado también hace un acierto de Andrónico Rodríguez, es la única mujer, es el único binomio paritario y es una mujer preparada, es una mujer que seguramente en los debates, en las entrevistas, ¿no es cierto?, va a mostrar su valía. Y bueno, yo diría que ellos, Lupo, el problema de Lupo es que es muy parecido a Samuel.
¿no? Que es casi un clon de Samuel, pero sin duda alguna es un profesional muy, muy bien preparado. Los demás creo que no han aportado mucho. ¿Y Velasco realmente se convirtió en una piedra en el zapato de Tuto, de la campaña de Tuto? Sí, yo creo que ahí se equivocaron terriblemente los estrategas, ¿no? Yo creo que ahí hubo digamos, la idea de que este señor iba a incorporar de manera disruptiva, ¿no? a los jóvenes, a los millennials, a los nuevos votantes, que tienen otro tipo de lógicas, otro tipo de códigos, en fin, ¿no? Pero les salió realmente muy mal, ¿no? Ha sido, tal vez la idea era buena, pero la ejecución, la realización ha sido muy penosa. Ricardo, ha sido un placer conversar estos minutos con usted. Vamos a seguramente convocarlo más adelante porque es siempre bueno ver y tener una mirada respecto a lo que va a ocurrir. Quedan todavía 45 o 48 largos días para analizar. Gracias. A tus Ricardo. órdenes, con mucho gusto estaré las veces que me convoquen. Gracias. Muchas gracias. Ricardo Paz, consultor político, estuvo con nosotros.